Hola, hola, bienvenidos al canal, yo soy Maika de Volvoretas y Dragones y hoy vamos a crear desde cero un precioso álbum con la colección Whimsical Fairies de Bellaluna Crafts y con estructura en acordeón y un cierre oculto. Eh, es un álbum de gran capacidad, es grande, ¿veis ese brillo de polvo mágico de hadas en todo el contorno del álbum? Pues es con un nuevo producto que ha llegado a la tienda de las manualidades, que ya veréis durante el proceso. Este hada nos va a acompañar, este hada caprichosa, que es como se titula la colección, hadas caprichosas, y veréis qué ilustraciones tan impresionantes. Aquí veis que el cierre es oculto, es una de las características que tiene este álbum, y he intentado jugar con sus ilustraciones y aprovechando al máximo todos los papeles. Como os he dicho antes, es un álbum de gran capacidad. La sujeción del acordeón lo veréis también en el proceso y es muy curioso. Y se conforman de 5 librillos de 4 hojas y como veis caben un montón de fotografías, todas acompañadas de unas ilustraciones impresionantes. Los librillos están cosidos al acordeón. Me apetecía hacer una cosa un poco diferente. Y como veis, la unión para juntar, digamos, el acordeón es flexible. Quiero decir que depende de la capacidad o del número de fotografías o grosor que vayáis a poner en el álbum, lo podéis ajustar para que no se mueva o para que quede mucho más junto. Con las Savvy Ribbons, con la cinta de seda con la que está atado el acordeón. He utilizado prácticamente toda la colección. Son unos papeles preciosos, pero el número de ilustraciones es impresionante. Tiene 24 papeles estas colecciones, son brutales. Y como veis, la estética es súper vintage y preciosa, así como otoñal, y los colores son muy bonitos. Y ahora veis cómo por esa ranurita escondo el cierre y queda totalmente invisible. Y nada, pues espero que os haya gustado la idea y que me acompañéis a mí, bueno, y a nuestra hada caprichosa a ver este tutorial. Y os presento a continuación la colección. Es una colección, ya os digo, súper completa y súper bonita, una creación de Bellaluna Crafts. Y las ilustraciones son como de cuentos, son 24 papeles, 48 diseños diferentes, un montón de cosas para recortar. Es preciosa. Y como caracteriza a estas colecciones de Bellaluna, un lado lleva las ilustraciones principales y luego la parte trasera de cada hoja es un básico. Entonces nos puede servir como complemento a la colección o utilizarlo para otros proyectos como bases. Es muy completa y los colores son preciosos, son muy variados, pero como tienen unos tonos como un poco
apagados y precioso. Y las tarjetas son alucinantes. Unas ilustraciones muy bonitas y totalmente de cuento. Y aquí está el título que os he enseñado en la portada. Y cantidad de cosas para recortar. Ese hada me encanta de bonita que es. Bueno, pues ya está, presentada la colección. Así que si os apetece ver el proceso, vamos allá. Utilizaremos la cinta de seda número 58, que es muy bonita y queda muy bien con los colores. Ya he seleccionado 2 papeles para la portada, para las contraportadas y para el interior del álbum. Utilizaremos cartón contracolado para hacer las tapas y cartulinas tanto A3 como A4 en negro. Voy a utilizar esta tabla de marcar en centímetros, que es perfecta para realizar los proyectos. Pasamos a mostrarte las medidas de las tapas. Es un álbum, como veis, grande. Tiene una gran capacidad y cabrán un montón de fotografías. Estas son las medidas de los libritos. Hay 5 libritos. Y luego el interior tendrá una cartulina A4 simplemente doblada por la mitad. Y de esto haremos 5 conjuntos. Ahora os voy a mostrar cómo con la cartulina A3 voy a hacer los cortes. Primero cortaremos en horizontal, puesto que la A3 no cabe de otra manera en la cizalla. Marcaremos y doblaremos. Y ahora, doblado, que ya sí cabe, cortaremos el alto, que son 25 centímetros. Y ya tenemos nuestro librito, así de sencillo. Colocaremos nuestra cartulina A4 doblada por la mitad en medio y así tendremos nuestros 5 libritos con los que trabajaremos para conformar la estructura. Y si no tienes cartulina A3, te explico ahora cómo hacerlo con cartulinas DIN A4. La altura serán en 25 y la colocaremos en vertical y luego cortaremos el ancho. Luego otra cartulina la pondremos en vertical para la altura, pero de ancho pondremos 1 centímetro más que la anterior y formaremos una pestaña que luego pegaremos. Para hacer la estructura de acordeón vamos a necesitar, en este caso sí, una cartulina A3 o bien hacer añadidos con una A4 para que podamos hacer ese acordeón sin ningún problema. Ahora giraremos la cartulina y cortaremos a los 29 centímetros que necesitamos para nuestro acordeón. La altura del acordeón tiene que ser exactamente la misma que de las hojas de los libritos, las hojas grandes. Y estas son las medidas a las que tenemos que marcar. Marcaremos dejando 4 centímetros en cada extremo para unir a las tapas, como os he marcado aquí en color naranja. ...4 centímetros para unir a las tapas. Luego dejaremos medio centímetro para que quede un poquito de fuelle. Y luego marcaremos cada 2 centímetros haciendo los 5 montañitas para colocar nuestros librillos. Luego medio centímetro igual y 4 centímetros para la tapa. Es sencillo.
4 centímetros, medio, y luego cada 2 marcamos, marcamos. No dejamos espacio entre cada pico, digamos, cada montañita, ¿vale? Serán todas seguidas. Y ahora lo que haremos será doblar, creando esas montañitas, marcándolas, para dejar preparado el acordeón. Marcaremos también ese medio centímetro que hemos dejado. Os recuerdo que todos los materiales que estoy utilizando y que voy a utilizar en este proyecto los encontraréis en un listado, los links a la tienda de las manualidades, donde los encontraréis junto con miles más que son una pasada. Marcamos bien y dejamos preparado nuestro acordeón, que será la estructura que sujetará nuestro álbum. ¿Veis esos 4 centímetros? Dejando fuera el medio centímetro que hemos dado como de fuelle, es donde pegaremos las pestañas laterales de 4 centímetros. Ahora lo que voy a hacer para que el álbum no se descuadre, digamos así, lo que voy a hacer es preparar unas marcas, creo que es, bueno, a 7 centímetros y medio a 7 centímetros de los bordes, 7 centímetros por un lado y 7 por el otro, o sea, a 7 y a 18, hacemos unas marcas. Y lo que vamos a hacer es juntar todas las montañitas, digamos, y hacerles un agujero. Lo sujetamos para que no se nos mueva. Y ahora en las marcas vamos a hacerle un agujero con el fin de poderle pasar una cinta, en este caso las AB Ribbons, que son tan bonitas, tienen una gama de colores perfecta para cualquier proyecto que hagamos. Y me encanta que lo arrugado de estas cintas, es que es tan bonito, porque el brillo que tienen y ese arrugado le dan un aspecto súper chulo. ¿Veis? Lo que quiero conseguir con esto es que no se me desmadre el acordeón, porque el acordeón, una vez que ya está unido, el peso de las hojas lo puede desmantelar un poquito, y esto es una manera de que esté controlado y evitamos que haga esa fluctuación y se abran o se muevan. Bien, ahora como las hojas interiores son más cortas que las de fuera, lo que voy a hacer es colocarla en el centro, dejando el mismo espacio entre cada lado, y voy a marcar agujeros, hacer agujeros a esa medida que os he puesto en pantalla, porque vamos a coser estos libritos a cada una de las montañitas de nuestro acordeón. Eso lo haremos con todas las hojas y también lo haremos con el acordeón. Y marcaremos exactamente las mismas medidas. Para que después coincidan exactamente con los librillos y lo podamos coser sin problema. Solamente en la parte de arriba, o sea, en las montañitas, no en los valles, para que me entendáis. Hacemos los agujeros. Y ahora,
Como veis ya están todas marcadas y agujereadas. Y ahora vamos a coser. Yo tengo estos cordoncillos, pero tienen un color que no me terminan de convencer y lo que voy a hacer es teñirlos. En este caso lo voy a hacer con un color de lindis, que como es bastante oscurito y tampoco quiero que sea demasiado oscuro, lo que voy a hacer es que lo rebajo un poquito con agua y tiño los cordoncillos. He utilizado el cordón como 3 veces o así la misma medida de la altura de las hojas, el largo me refiero, y los tiño bien y los seco. Y ahora compruebo si realmente queda el color que estaba buscando. Y sí, así es. Bueno, pues ahora a coser toca. Yo voy a empezar por la última hoja, que luego será la primera, pero bueno, lo comienzo por un lado, da igual. En este caso ahora, como no están decoradas las hojas, da un poco igual por donde empecemos. Lo que vamos a hacer es empezar por el centro, por el interior y el centro. O sea, entramos la aguja por dentro y ahora sujetamos el extremo del cordoncillo con un trozo de washi tape para que no se nos salga al ajustar cuando cosamos, y del centro lo unimos al acordeón, pasamos el cordón lo ajustamos bien alineado y ahora pasamos al lado el hilo para sacarlo por el interior. Y de nuevo lo pasamos del interior hacia afuera por el extremo. O sea, vamos del centro a un extremo. Luego repetimos para terminar de pasar el cordoncillo o el hilo o lo que vayamos a utilizar, cada uno utilizaréis el que tengáis, y así poder unir con seguridad cada una de las hojas. Ahora tiraremos hacia el lado contrario y siempre a los agujeros contiguos. Ahora recogemos por el interior y pasamos por el último agujero hacia afuera. Y repetimos el proceso hasta llegar a este punto que con el extremo del comienzo vamos a pasar la aguja, como veis, por arriba y por abajo y creamos un nudo. Y este nudo, ahora cortamos el exceso y con ese nudo que hemos creado lo vamos a reforzar haciendo 2 nudos más, apretando con energía, pero no en exceso, porque depende de qué hilo utilicemos se puede romper. Así que, y ahora cortamos el trocito y ya está. Ya tenemos conformado nuestro primer librito unido al acordeón. Y así vamos a hacer con los demás, uno a uno, el mismo proceso. Empezamos por el centro, sujetamos el extremo del hilo con el trocito de washi tape y lo mismo, pasamos por el centro para alinear
los agujeritos y cosemos hacia un extremo, pasando el hilo en el primero, luego pasamos en el segundo, repetimos en el anterior, pasamos de nuevo por el centro, y ahora por el otro extremo. Primero uno, pasamos al último, repetimos el anterior y en este punto acabamos, pasamos la aguja por ese hueco, por en el de abajo, creando ese nudo y ahora rematamos haciendo un par de nudos más y cortamos el exceso. Y eso haremos con el resto. Bien, ya tenemos nuestros 5 libritos bien colocados. Como veis, el acordeón se espatarra totalmente. Y entonces, para evitar ese abanico que se va creando, lo que hacemos es utilizar la cinta de seda para ajustarlo. Podemos apretarlo todo lo que queramos, ¿vale? Yo lo he dejado un poquito flojito para que quedara un poquito más de fuelle, pero todo va a depender del gusto vuestro, de cómo queráis que se quede. Como veis así, si lo apretas mucho, se espatarra más las hojas, y si lo dejáis un poquito más hueco, pues se quedan más ajustadas. Y ahora, como veis, con las pestañas de 4 centímetros que hemos creado unidas a las tapas, ya tenemos formado el álbum. Aquí le doy un poquito más de fuelle, ¿veis? Lo podemos abrir tanto como queramos para darle más anchura. Yo le he dado esta anchura ya definitiva para mí, para poder hacerle el lomo y que no quede, no se bambolee demasiado la estructura. Bien, para eso ya os digo, he creado o vamos a crear este lomo, que será de un alto de 15 centímetros por un 5 centímetros de ancho. Podemos hacerlo del ancho que queramos. Yo simplemente he hecho un ancho para que no se vea la cinta, ¿vale? Pero podemos hacerlo de arriba abajo. Eso va a vuestro gusto, ¿eh? Yo he querido hacerlo para darle un poquito más de interés estético al conjunto. Va a ir pegado solamente a los lomitos de medio centímetro. No vamos a pegarlo a el acordeón, ¿vale? Lo que voy a hacer es forrarlo con cartulina negra y le voy a dar a cada lado 4 centímetros que me servirán para unir a las tapas. Voy a utilizar la cola extra forte para pegarlo. Le voy a dar, bueno, le voy a marcar primero con la tabla de plegado para ponerlo justamente en el punto que yo quiero. Me hago simplemente unas marcas para crear un ángulo recto y poder que quede en el centro justamente de la cartulina. Que vamos, que si está un poquito desviado no pasa nada, siempre que que no se vea el cartón, vaya. Lo que pasa es que a mí me gusta que quede bien centradito.
Ahora marco el canto del grosor del cartón contracolado, y aunque quede, cuando lo cerremos, quede un poquito desviado, que no quede recto, no nos va a importar. ¿Veis que queda un poquito curvado? No nos va a importar, porque estas pestañas van a ir pegadas a las tapas y luego van a ir papel decorado encima y no se va a ver. Pero me interesaba muy bien que estuviera bien marcado el canto del cartón. ¿Veis? Así quedará las tapas por fuera y libre el lomo. Bien, es lo que os explicaba en la presentación. Este nuevo producto, el glitter de híbrido de Cadence, que es una pasada. Yo he utilizado el negro porque, bueno, va en conjunto con esto, pero hay un montonazo de colores. ¿Veis el brillo? ¿No es perfecto para la presentación de este álbum y del título, que es Polvo mágico de hadas? Pues es más o menos así. O sea, es espectáculo, es precioso, me encanta, queda muy bonito. Ahora lo que voy a hacer es marcar a 5 centímetros por cada lado, porque al ser de 15 el lomo, me sobran 5 por cada lado. Entonces lo voy a marcar bien, esos 5 centímetros en los extremos, porque quiero que me quede el lomo exactamente en el centro. Marcaré incluso la línea, porque voy a dar la cola solamente en el lomito y en la pestaña, pero solamente la parte que va a tener el lomo, evidentemente. Si lo hacéis de extremo a extremo, esto no lo tenéis que marcar, evidentemente, porque será a la misma altura. Pero tened en cuenta que será solamente pegado el extremo, o sea, el borde del cartón al medio centímetro este del lomo, fuera del acordeón. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Le pasamos bien la presión sobre la zona para que quede bien adherido y la pestaña bien pegada. Y ahora lo que haremos será marcar bien el ángulo y ya dejamos preparado nuestra pestaña, que irá pegada a las tapas del álbum, y vamos a hacer lo mismo ahora con el otro lado. Yo os recomiendo que marquéis antes de pegar el primer tramo, que será más fácil. Yo lo he pensado después y ahora, pues, aunque es igualmente fácil, pero es más fácil hacerlo sin tener el lomo puesto. Yo, por si acaso, he pensado en darle con tinta y oscurecer el cartón contracolado, que se ve gris, para que no se vea tan gris, porque no sé si se va a ver después en el movimiento del álbum, y me curo en salud para que no me pase eso, ¿sabes? Así que, bueno, pues ahora pegamos la otra parte. Como veis, hago coincidir el borde del cartón contracolado con el lomito y presiono bien en la pestaña para que quede bien sujeto. Una vez que ya hemos realizado la presión correspondiente, lo que hacemos es marcar bien y que queden los dos ángulos preparados para pegar nuestras tapas. ¿Veis que queda súper chulo? Pues ahora lo que haremos será pegar las tapas. Ahora veis que la cinta no la he ajustado todavía el largo,
y bueno, como ahora me molesta, lo sujeto un poquito. Y ahora lo que sí que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a pegar estas pestañas a las tapas es hacerlo a partir del medio centímetro. O sea, el medio centímetro no tiene que estar pegado a la tapa, solamente la pestaña. Para ello voy a utilizar igualmente la cola extra fuerte de estampería, que lo pega todo, todo, todo. Y la voy a extender bien, bien con pincel para que, bueno, por el exceso lo regulo un poco y así tenéis que ver que las tapas tienen medio centímetro más, con lo cual no podéis pegar al filo de arriba del todo, tenéis que dejar un poquito de un trocito pequeño en cada extremo. Hacemos lo mismo con la otra pestaña. Vamos con cuidado para que no se nos salga un poquito la cola por ningún lado y así no nos manche la cartulina. Y como veis, dejo un poquito por abajo y otro poquito por arriba para centrarlo. Presiono bien, lo hago con, ya sabéis, con una toallita de bebé seca. Las hojas las voy a cortar de esta manera. La hoja base, digamos, luego el resto de la derecha o izquierda, no sé cuál, dependiendo de la ilustración, la voy a utilizar haciendo una pestaña y el resto para bolsillos. Ahora lo veréis con una hoja. Yo he grabado todo el proceso con todas las hojas, pero se iba a alargar esto muchísimo y yo lo que he hecho ha sido, bueno, pues hacer el modelo con una de las hojas y ya está. Selecciono la parte principal de la hoja con la hoja, o sea, con la ilustración protagonista. En este caso la altura de las hojas son 24 centímetros y medio y lo que hago es seleccionar la parte que yo quiero y que llevará la ilustración principal de la hoja. Bien, con el lado que nos ha sobrado lo que voy a hacer, como tiene la misma altura ya cortada de la altura de la hoja, lo que voy a marcar es una pestaña de 2 centímetros y voy a cortar el filito para que me quede así como más grunge, como más desgastado, un aspecto más desgastado. Y que le he dado 2 centímetros por eso, precisamente, porque le voy a cortar un trocito y no quiero quedarme sin pestaña. Así que esto nos va a servir para hacer un desplegable. Y ya tenemos prácticamente una hoja y un desplegable con una hoja. Y el resto que nos ha quedado, lo que haremos será bolsillos. O en vertical, o en la base, o completo, no sé. Lo veré más adelante. Bueno, ya lo habéis visto en la presentación del álbum, que he jugado un poco con esos restos. Y con esa estructura haremos con todas las hojas. Yo ya las he cortado y ahora lo que voy a hacer es, le he puesto cinta de doble cara para sujetar y voy a envejecer todos los bordes de las hojas con la tinta negra, puesto que como he utilizado cartulina negra para hacer la estructura, lo podéis hacer con cartulina del color que queráis. Yo he seleccionado el negro y así queda todo más armónico. Y porque como el aspecto de esta colección es vintage, lo que quiero es que quede un poco el conjunto vintage. Con todas esas restos haremos un montón de cositas, ya lo veréis. Y ahora vamos a pegar
las hojas. He colocado una cartulina clara para que no se me pierda el borde y poder pegar recto, porque si no tengo algo que me marque el filo bien, al pegarme podría torcer y no querría, claro. ¿Veis? Dejamos un pequeño filito porque las hojas son de 25 centímetros y el papel decorado lo hemos cortado a 24,5. Y ese filito, ese medio centímetro, lo dejamos como para enmarcar la hoja. Y este exactamente igual, dejemos un filito y veis cómo queda bonito, así rasgado el papel. Aquí vamos a utilizar otro de los restos entre comillas, porque estos sí que estaban buscados, para hacer otro desplegable. Ya veis, va a estar lleno de desplegables, de ilustraciones súper bonitas. Esta me la he reservado para la primera hoja porque me parece una hada fantástica de bonita que es, con las casitas y los engranajes y todo. Precioso. ¿Veis? La estructura es muy homogénea, o sea, 2 hojas ilustradas, desplegables, con el librillo en el centro. Es bastante homogénea. Eso sí, en la última hoja he puesto, por la ilustración, he puesto lo diré, un bolsillo. Vale, voy a hacer el cierre oculto. Voy a coger esta cartulina de 17 por 17 y aunque es muy chiquitito el lomito o el cierre, le quiero dar bastante de ancho a las pestañas porque quiero hacer una solapa que nos servirá de cierre para el álbum. Voy a hacer exactamente igual que he hecho con el lomo. También es importante que esté bien pegado en toda la superficie porque después vamos a cortar y quiero que quede bien adherido. Y salvaremos, como veis, se queda un poquito desviado este lado porque hemos marcado el canto del cartón contracolado y eso hace que se desvíe, vaya, por eso os lo indico. La toallita seca nos ayuda a poder limpiar sin que no se humedezca nuestro trabajo. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo, en la primera pestaña pegarla, la voy a centrar, en este caso son 7,5 centímetros por cada lado, me lo voy a marcar bien para no desviarme, es importante. Y lo que voy a hacer es, lo voy a doblar y voy a pegarlo pero que sobresalga un poquito por fuera, porque no olvidemos que es un cierre y tiene que quedar lo suficiente. Si nos queda muy metido para adentro nos puede hacer el efecto contrario, en lugar de cerrarse puede abrir. Lo pegamos bien. Presionamos, limpiamos el exceso. Como veis, tiene que estar bien centrado y que sobresalga ese poquito que os he indicado para evitar que se nos abra sin querer. ¿Vale? ¿Veis que queda un poquito sobresaliente? Lo sujeto para que no se me mueva hasta que seque bien. Y ahora lo que voy a hacer es colocar 2 imanes justamente en el extremo, en el centro. Pongo 2 porque quiero que no se me mueva nada. Y pongo encima ya pegados otros 2. Y ya lo dejo preparado. Y ahora lo que voy a hacer es marcar
con este cartón contracolado marco como una especie, como un pequeño lomo, que lo que va a hacer es que me va a salvar el grosor de la otra tapa. Todo este paso que os estoy indicando es muy importante para que se nos cierre bien. Ahora, esto simplemente lo hago para facilitarme, lo de cortarlo así en redondito, es para facilitar después la introducción del cierre, para esconderlo. Vaya, es simplemente, al abrirlo queda más estético, pero luego al cerrarlo es práctico. Cumple los dos cometidos. Vale, el papel de scrap irá por encima de esa pestaña. Y esta parte la forraremos con papel, evidentemente, porque si no sería muy feo. Me marco el papel y utilizo la misma tapa que he cogido para hacer el redondo, para que queden exactamente igual. Y así tapamos el imán, que queda feo que se vea. No lo vamos a pegar todavía porque tenemos que pegar los imanes a la tapa. Con eso que hemos hecho antes bueno, ahora vamos a marcar el centro para que nos quede exactamente a la misma altura. Los 7,5 centímetros que hemos marcado en el otro lado lo vamos a hacer en este para que quede centradito y no se nos quede rarito. Voy a poner un poquito de cola en los imanes para ver exactamente dónde tengo que poner la cinta de doble cara para que se queden pegados los imanes. Lo he hecho solamente para eso, no los pego con la cola. Entonces ahora presiono y como ya los teníamos puestos encima, ahí se quedan pegaditos y tan monos. Presionamos bien para que queden ahí pegaditos. Y ahora ya sí podemos pegar el papel decorado al cierre, al interior del cierre. Y así tapamos los imanes. Marcamos bien, lo he cogido lo suficientemente largo como para que cubra también el canto del cartón contracolado. Y ahora marco, ¿veis el lomito ese que habíamos creado para salvar el ancho de la tapa? Pero se abre todo el rato. Y ahí es donde pienso en que el cierre sea oculto. Con el papel que he seleccionado para la tapa, en lugar de que vaya por encima, lo voy a poner por debajo. El papel de scrap tiene 25 por 20, o sea, medio centímetro menos de lo que tiene el ancho de la tapa. Como veis, he cortado en forma sinuosa para salvar toda la decoración de la hoja, que no me la quiero dejar fuera. Envejezco todos los bordes. Y lo que voy a hacer es pegar este trozo sobre cartón contracolado como si fuera la misma tapa. Y para ello voy a dejar la misma distancia que tendrá el resto del papel en la tapa, dejando un poquito de margen. Y lo mismo voy a hacer con el borde sinuoso, que lo marcaré un poquito por fuera del extremo. Para ello me voy a ayudar con este cúter de precisión, que es muy práctico y que yo tengo desde hace años y os lo recomiendo porque corta de fábula. Lo dominamos, se domina a la perfección. Bueno, ya veis. Ahora lo que voy a hacer es, con esta pintura híbrida glitter en color negro, preciosísima y brillante de Cadence, darle también a todo el borde de la pieza, porque será ya parte de la tapa. El brillo, os lo digo de verdad, es que es un espectáculo. O sea, es polvo de hadas. Es que es tan bonito.
Y ahora pues nada, voy a pegar con cinta de doble cara, pero voy a ponerle cola al borde para que quede mucho más afianzado, si cabe. ¿Veis? Y se ve todo el borde negro igual que la tapa. Ese papel entero que os he enseñado es la contraportada, o sea, no contraportada, es la parte trasera del álbum, que es súper bonito, con estos colores otoñales, qué bonito que es. Ahora voy a poner un alza para que pueda apoyar, si no se me va para el fondo. Y primero lo que hago es pegar el papel que será fondo-fondo. Hago lo mismo, pues papel, o sea, cola y cinta de doble cara. Y encima va a quedar superpuesta esta tapa en la que me voy a marcar exactamente por dónde va a pasar nuestro cierre y dejarlo hueco para que me permita introducir el cierre y que no se vea. Ahora con esta cinta foam adhesiva de doble cara cubro todas las partes de alrededor para darle un poquito de altura y así dejo paso para el cierre. Le doy un poquito con cola también para darle un poquito más de fuerza y lo pego exactamente a ras de lo que es la tapa. Y con ese huequecito le hemos dado la casita al cierre para que se quede ahí metidito y quede la tapa súper bonita y libre. He seleccionado este hada tan preciosa con alas de dragón y he seleccionado también este título que le va de perlas con nuestro brilli brilli. Tengo que decir que este adhesivo que empiezo a utilizar en este momento porque me llegó mientras estaba haciendo el proceso de este álbum, que me mandaron las sisters de la tienda de las manualidades para que lo probara y puedo decir que es súper chachi, me gusta. No solamente voy a utilizar la cinta de foam, sino también estos cuadraditos porque a veces en trocitos más pequeños nos viene muy bien. Compruebo que con una capa solo no es suficiente y le he puesto 2 capas porque hay que salvar el grosor también no solo del foam sino también del grosor del cartón contracolado. Lo sitúo allá donde lo he calculado y ahora voy a colocar el título que es Polvo mágico de hadas, que le va que ni pintado a este precioso álbum. Lo colocamos bien recto y ya tenemos nuestra tapa súper chula. Ahora con esta misma hoja voy a hacer las contraportadas y voy a crear con la parte trasera un bolsillo. Este adhesivo tiene la particularidad de que tiene la punta finita, ¿vale? Como el nubo, pero mucho más, un poquito más económico. Y va súper bien, ¿eh? Lo digo de verdad. ¿Veis? He reforzado el borde doblando el mismo papel, doblándolo hacia fuera para el bolsillo. Pues sí, he cortado
un montón de marcos para las fotos con los restos de los papeles. Con las partes más estrechas de papeles voy a crear bolsillitos. Y como estas colecciones de Bellaluna tienen un montón de tarjetitas y de cosas para recortar y demás, yo he querido aprovechar esas tarjetitas para hacer un montón de capacidad más para colocar fotos. He intentado que los restos vayan en conjunto con las decoraciones que tienen, con las ilustraciones que tienen a los lados. Y aunque todos son similares, pero para que quede mucho más armónico. Que se me traba la lengua, por favor. Tanto hablar, tanto hablar. ¿Veis? Tenemos para colocar fotos en estos marcos, en los desplegables por la parte externa y por la interna, en los bolsillos, en las hojas que están completas. Vamos, que tenemos para poner mogollón de fotos. Así que nos va a venir súper bien que sea un álbum al que se puede dar fuelle, porque con tantísimas fotos de verdad que nos va a crear un grosor importante. Esas hojas que veis blancas por detrás eran de unas hojas que tenía por ahí, que no recuerdo ahora para qué, pero es que como he colocado tantas, no tenía restos para ponerlas todas. Así que como eran así un poquito tostadas, pues las he aprovechado. Ya sabéis que en Scrap tenemos que aprovecharlo todo, ¿vale? Si no es de una misma colección, tenemos que buscar de colecciones similares en tonos y en motivos para que no nos vayan quedando ahí restos para siempre metidos en un cajón, y tenemos que aprovechar. Ya sabéis que scrapbooking significa como libros de basurillas o algo por el estilo, se suelen decir, ¿no? De restos de tipo collage y cosas así. Veis que algunos bolsillos son más anchos que otros porque depende del resto que me quedaba, era una cosa u otra. Y ya está, y poco más o poco menos que todo esto, ¿veis? Cerramos nuestro álbum de forma oculta y queda todo súper bonito, con un brillo preciosísimo de nuestro polvo de hadas, con nuestra caprichosa hada haciéndonos compañía. Y muchas gracias por acompañarme. Espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal, que si os ha gustado deis al like, y nos vemos en próximos tutoriales. Hasta luego, os quiero, bye bye, adiós, besitos.